¡Baby! ¿Se puede? Pásale. ¿Y ahora a ti qué te pasa? ¿Te gustan las películas de superhéroes? No. ¿Y esa? ¿Es nueva? Pues sí, ya sabes que Iron Man es mi personaje favorito. Ay, es tan científico y tan inteligente. Pues estaba viendo unos videos en YouTube y escuché esto. ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, porque nosotros les tenemos una mega sorpresa. El estudio que hace las películas de superhéroes de moda nos regaló 2 pases para 2 afortunados fans que podrán conocer a los protagonistas de las siguientes películas. Y la dinámica es la siguiente. Tienen que escoger una de las películas de Marvel o DC que hayan salido del 2000 para acá y hacerle el mejor análisis posible. Mientras más sepan sobre cine y sobre estas películas, más oportunidades tendrán de ganar. ¿Qué dices? ¿Hacemos un análisis cada uno para tener más oportunidad de ganar? ¿Y qué estamos esperando? Ve a escribir. Voy. ¿Cómo le haces para escribir tanto? Recuerda, hermana, que yo soy el artista de la familia, así que mis dotes de redacción están un poco por encima del promedio. ¿Y ya en serio? Pues escogí mi película favorita y se me hizo fácil empezar. ¿Quieres que te lea un poco de lo que llevo? A ver si te sirve para empezar. Bueno, a ver si me llega la inspiración. Mira, personalmente, creo que Infinity War, la tercera entrega de la aclamada franquicia de los Vengadores, es la mejor de todas las películas de la fase 3, porque el villano Thanos es el que más impacto tiene dentro del universo cinematográfico. A ver, espera. ¿No te parece eso más una opinión que un análisis? ¿Y cuál es la diferencia? Mira. Hoy en día, con la democratización de los medios de comunicación, ha habido un aumento en el número de opiniones y puntos de vista. Y esto se aplica a absolutamente todo, pero lo que hoy nos trae aquí es la diferencia entre la crítica y el análisis cinematográfico. Y aunque pudieran parecer similares, la diferencia más notoria es la objetividad, o más bien la subjetividad con la que se habla de los productos como series o películas. Cuando alguien hace una crítica, y más últimamente, habla del por qué una película le pareció buena o mala. Sin embargo, y esto se hace sin el conocimiento adecuado del cine y sus elementos, puede caer en el error de hacerlo únicamente desde su experiencia. Que como opinión es válida, porque no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo en todo, pero a veces estos críticos pretenden convencer a su audiencia para que crea lo mismo que ellos. Como cuando los fans de Marvel o DC Comics desacreditan las creaciones de la otra compañía por preferir una sobre la otra. Sin embargo, los productos audiovisuales tienen una serie de componentes y elementos que se han creado y propuesto desde un punto de vista más objetivo, para lograr hacer un análisis más profundo y adecuado de lo que vemos en pantalla. Y de esta manera poder decir qué tan buena es una película o serie, o si de plano son un churrasco. Como dice el vicedecano de la Universidad de Jauma en Castellón, España, Javier Gómez Tarín, una buena crítica es el resultado de un buen análisis. Y un buen análisis es resultado de conocer y profundizar en los elementos principales de las narrativas audiovisuales. Porque el análisis cinematográfico nació para crear conocimiento a partir del cine y los productos audiovisuales. Un buen análisis también se detiene a ver cosas específicas en la película, mientras que una crítica es más una valoración general. O sea, se dice si la película le pareció buena o mala al crítico. Pero el análisis busca generar información sobre la película. Así que en distintas escuelas de cine del mundo se enseñan los elementos básicos para analizar las cintas y darle significado a sus elementos. ¿Ves cómo sí es una crítica lo que estás escribiendo? Tienes razón. ¿Pero no acaban de decir que una buena crítica es al mismo tiempo un buen análisis? Sí. ¿Te acuerdas cuáles eran los puntos principales del análisis cinematográfico? ¿A poco ya los conocemos? Bueno, tal vez no todos,
pero el doctor Lauro Zavala nos lo compartió hace poco. A ver, haz memoria, mi querido artista. ¿Eran 4? 5. Ay, es que no estaba contando eso. En lo que Hugo intenta acordarse, ¿ustedes recuerdan cuáles son? Hay 5 elementos fundamentales para analizar no solo películas, sino cualquier producto audiovisual, como series, programas de televisión, incluso comerciales y spots políticos, ya que cada uno tiene capas de significado que intentan darnos un mensaje o persuadirnos para que realicemos cierta acción. ¡Ya recordé! Los 5 elementos son la imagen, narrativa, sonido, puesta en escena y montaje. Eso. Pero para entender mejor qué es cada uno, vamos a ilustrarlo con ejemplos. Según el profesor Antonio Sánchez Escalonilla, la narrativa es la estructura y orden en la que se cuenta una historia, tomando en cuenta la evolución de los personajes, o sea, cómo se transforman tanto ellos como el universo en el que se desarrolla la aventura. La narrativa clásica es como se las describimos en el programa de Cómo contar historias, que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De acuerdo a esta, se sigue la estructura de 3 actos propuesta por Aristóteles y que predomina hasta nuestros días. Aunque a partir de los años 60, con el cine experimental se encontraron nuevas formas de contar historias. Ya no es solo seguir la narrativa en línea recta, también hay casos donde se comienza por el final, como en Megamente. O como Empire State de Andy Warhol, que grabó el famoso edificio por más de 6 horas desde una ventana. El profesor Lauro Zavala, que por cierto ya tuvimos de invitado, propone un esquema para analizar la narrativa tomando muy en cuenta tanto el inicio como el final de las películas. En el modelo que él propone en su libro Elementos del discurso cinematográfico, nos plantea la función que tiene el inicio, que como ya conocemos, nos muestra el universo de la historia y nos presenta generalmente a los protagonistas, pero además nos hace la pregunta, ¿cómo se relaciona el inicio con el final de la película? Pongamos de ejemplo El Caballero de la Noche. Después de la secuencia de presentación del Joker, sigue la de Batman, y se plantea las preguntas de cómo y por qué Bruce Wayne dejaría de ser Batman. Y lo que sabemos por la película anterior es que Bruce quiere dejar de ser Batman para estar con la chica que ama. Y al final de la cinta, Bruce deja de ser Batman, pero no porque haya logrado su cometido, sino porque se ve obligado a ser señalado como culpable de la muerte de alguien para que el Joker no ganara al demostrar que cualquiera que tuviera un mal día podía volverse un criminal. Bruce logró dejar de ser Batman, pero la chica que amaba murió. Y aquí surgen las preguntas sobre el final. ¿Tiene esto sentido? ¿Y cómo se relaciona con el resto de la película? Aquí vemos que el final tiene sentido, porque al quedar Batman como el malo, el símbolo de justicia y esperanza en el que se había convertido Harvey Dent queda intacto, y la gente de Ciudad Gótica sigue su ejemplo a pesar de que Dent se había convertido ya en un asesino. Y se relaciona con el resto de la película, porque somos testigos de la transformación de Dent de héroe a villano, y cómo Batman es consciente de que debe sacrificarse para darle por fin algo de esperanza a su ciudad. En una producción audiovisual, el sonido es súper importante. Sin él se volvería a las películas mudas de principios del siglo XX. Y no solo eso, el sonido es útil para crear atmósferas ya que apoya las imágenes del cine, para darnos la sensación de que realmente estamos en el lugar o la situación que vemos en la pantalla. También nos ayuda a apoyar la narración, ya que en algunas películas cada personaje o los más importantes tienen sus propios temas, entendiendo como tema a un fragmento musical que acompaña un personaje o una situación, como el tema del anillo en la trilogía del Señor de los Anillos, que sonará cada que suceda algo relacionado con este objeto. O, ¿qué sería de las películas de terror sin su diseño sonoro y sus... Definitivamente con otra música o con otros sonidos no tendría el mismo impacto. Dentro de la imagen hay cosas que casi siempre pasamos por alto, como por ejemplo dónde está situada la cámara. Y es que para nosotros es muy normal aceptar el punto de vista que ella nos da. Finalmente termina siendo nuestros ojos. Pero les apuesto a que no todos se habían puesto a pensar en por qué se nos muestra lo que vemos a cuadro, y no otra cosa. Y sí, amigos, esta es una decisión consciente tomada por el director general y el de fotografía. Ya hablamos de fotografía en otro programa, así que mencionaremos muy por encima la importancia de los planos cinematográficos, que cuando hablamos de un gran plano general, es casi siempre para mostrar el entorno del personaje.
Que cuando mencionamos un plano detalle o un primer plano, es porque se requiere poner énfasis en los rostros o en algún detalle que tendrá importancia en la historia. Se habló también de las reglas de composición, que no solo sirven para crear secuencias bonitas a la vista, sino que dan importancia en el encuadre a ciertos personajes o detalles necesarios para la narrativa. E incluso los movimientos de la cámara, que sirven para resaltar acciones o sentimientos como la soledad o la cercanía. La puesta en escena es una de las partes más padres de hacer un producto audiovisual, ya que es de lo más importante para que el espectador se sienta realmente dentro de la película y que crea en la existencia del mundo que observa en la pantalla. Aquí también entran varios elementos como el entendimiento del espacio en el que se desarrolla la historia. Por ejemplo, si estamos viendo una película futurista, estamos acostumbrados a ver colores saturados, muchas luces neón e incluso objetos que funcionan de manera automática. Pero si vemos una producción histórica, lo que esperamos es que lo que esté en la pantalla corresponda a la época, como las casas, locaciones. Y aquí entra otra parte importante de la puesta en escena, el maquillaje y vestuario. Estos elementos hacen creíbles a los personajes dentro de la cinta. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cada raza tiene su aspecto particular, pero en nuestra realidad, los actores comparten rasgos porque todos son humanos. Entonces, a los elfos se les hizo más estilizados y sus objetos van en función del bosque y la naturaleza, mientras que los enanos, relacionados más con las piedras y montañas, tienen un aspecto más tosco. Son bajitos con barbas desaliñadas y armas pesadas y fuertes. O la película Orgullo y Prejuicio, ambientada a principios del siglo XVIII, no se rodó en ciudades modernas, porque rompe con la estética que se propuso para su producción, además de que los actores usaron vestuarios que se confeccionaron para ser similares a los de la época. Un trabajo maravilloso, por cierto. Y es que crear vestuarios y criaturas de épocas o mundos distintos al nuestro es una tarea muy laboriosa, pero sin duda se agradece esta propuesta de sacarnos de lo convencional y llevarnos a otras realidades, aunque sea por un pequeño momento. Algo también de vital importancia es el color, tanto en el vestuario como en la atmósfera general de la película, ya que nos ayuda a percibir el estado psicológico o emocional, tanto de los personajes como de los entornos. Un tip rápido es que las atmósferas amarillas anaranjadas, colores cálidos pues, casi siempre se relacionan con cariño, cercanía o amistad, mientras que las atmósferas azules o frías se usan en momentos de tristeza o soledad. ¿De qué película es el diseño de arte que más les ha gustado? El montaje se refiere a la relación que habrá entre las imágenes y sonidos y cómo se organizarán para darle la forma final a la película o la serie. Aquí aplica también lo que comentamos arriba. En la narrativa hay ediciones lineales, que es la que usan la mayoría de las películas, que va de inicio a fin sin ninguna alteración en el tiempo que transcurre en la cinta. La narrativa circular nos presenta un punto de partida diferente al inicio, pero al que se llegará en algún momento de la cinta, como en Megamente que mencionó Hugo. También hay montaje paralelo, en el que se nos presentan cosas que presuntamente pasan al mismo tiempo, pero en distinto lugar, como la primera escena de la película Amélie, que nos describe todo lo que pasa al mismo tiempo en el que nace la protagonista. Sin embargo, el director ruso Andrei Tarkovsky también aportó un punto de vista muy interesante sobre el tiempo en la película y el ritmo de la edición. Mi héroe Tarkovsky. Decía que la edición y por consecuencia el montaje dependían del tiempo dentro de la película, y así en cada corte, en cada escena también, podemos encontrar un significado. Conociendo un poco más a fondo de los elementos y su función dentro de los productos audiovisuales, podemos comenzar ahora sí con el análisis. Para esto también se recomienda ver mínimo 2 veces la película que queramos. La primera vez que se ve es sinceramente para disfrutarla, porque esa es una de las finalidades de este tipo de productos, hacernos pasar un buen rato y poder meternos a un mundo distinto al nuestro por unos cuantos minutos. Después de todo, la experiencia del espectador es también importante, ya que dentro de la lectura o análisis de una serie o película, también se puede analizar qué tanto entienden las personas de lo que están viendo en pantalla. Para nosotros, los mexicanos, es más fácil entender o relacionarnos con algún elemento de una película nacional o de Hollywood, ya que es lo que hemos visto casi toda nuestra vida. Oye, pero si el cine no es exclusivamente hecho por estadounidenses, ¿crees que influye el estilo de los que hacen cine en otros lados? ¡Qué buena pregunta!
Y para responderla, creo que no hace falta más que ver algunas películas bélicas, como Pearl Harbor, en la que los estadounidenses quedan como las víctimas por el ataque japonés. Por otra parte, también hay películas como El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein, en la que el pueblo ruso se rebelaba contra la monarquía que existía en ese entonces. Tú mismo lo dijiste. También es importante el análisis social y del contexto en el que se filmaron las películas. En este caso fue realizada en 1925 durante parte de la Revolución Rusa y nos muestra la mentalidad del director y sus ideales, en este caso a través del pueblo, que debía contar más para su gobierno. Pues como ya sabíamos, el cine está lleno de significado. Y esto es porque es un lenguaje en sí mismo, y como todo buen lenguaje, tiene que estudiarse. Y para contarnos más sobre esto, vámonos a nuestra entrevista. Hola Viviana Yugo, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo es que nace el análisis cinematográfico? Yo creo que los cimientos están en la primera escuela de cine que hay registro en la historia, que es la Escuela de Cine Rusa, que de ahí salen grandes cineastas como lo fue Lev Kuleshov, que fue maestro de Sergei Eisenstein, de Vsevolod Pudovkin y de Dziga Vertov. Y bueno, esta fue la primera institución que de alguna manera pone el ojo desde un punto de vista académico, porque antes recordar que al cine se le veía como un entretenimiento, incluso por ahí se llegó a decir que era un entretenimiento de feria. Entonces llegan estos cuates, llegan los rusos y empiezan a ver el cine desde otra perspectiva y empiezan a generar, digamos de alguna manera, la base teórica o la base académica, que es la que se desarrolla a lo largo de las décadas, desde los principios del montaje. Entonces el análisis cinematográfico como tal, yo creo que nace con ellos y se consolida con otro movimiento cinematográfico que es la nueva ola francesa, con Godard, Bazin, René, Truffaut, la misma Agnès Varda, que es una de las grandes directoras de cine que hay también a nivel histórico, y Raúl Coutard, ¿no? Como que todos ellos ya fueron los que retoman todas esas teorías y algunas de las teorías que se habían acumulado y son los que terminan como de afianzar esa idea de analizar una película e incluso, bueno, meten esta idea también del autor que ahora es muy importante, ¿no? Que se habla mucho de cine de autor, por ejemplo. ¿Qué importancia ha tenido esta disciplina? En los días que estamos viviendo es muy importante que afrontemos la imagen de una forma distinta. Hay estadísticas principalmente de las generaciones más pequeñas, de los más jóvenes que están entre los 12 ahorita, los 18 y evidentemente los más chicos, que están dejando de leer y están empezando a ver. Entonces hay que educar a la mirada, hay que saber desde dónde mirar, desde qué perspectiva afrontar un material audiovisual. Ahorita ya estamos llenos de imágenes por todos lados. Para muestra, pues TikTok, ¿no? Que estas generaciones, los llamados centennials y las generaciones que vienen más abajo, pues utilizan TikTok, aprenden a editar en TikTok, aprenden a montar en TikTok, aprenden una narrativa en TikTok y en YouTube y en todas estas plataformas. Y entonces estamos viviendo ese cambio y esa transición. Y entonces, si enfrentamos esa transición de forma acrítica, si enfrentamos esa transición sin una educación pertinente, pues básicamente vamos a ser, como dicen por ahí, analfabetas audiovisuales. Y lo que necesitamos es gente que pueda afrontar de una forma crítica lo que está viendo en pantalla, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva social, desde una perspectiva psicológica, política. Entonces sí, es muy importante el análisis porque nos ayuda a entender de dónde viene una obra, por qué se creó una obra, cuáles eran las inquietudes del guionista, del director, del creador. Entonces sí es muy importante el análisis para entender por qué existe una película y cuál es la función de una película, de un material audiovisual, que es creo que lo más importante, porque a veces no entendemos las funciones que tiene cierto material. A veces es para hacer algún señalamiento político, para hacer una introspección del autor, o a veces simple y sencillamente para vender, que también eso es otra de las cosas que se hacen con los materiales audiovisuales, ¿no? ¿Para qué nos sirve analizar una película? Esa pregunta también es muy importante del por qué para nosotros o para cualquiera es importante entender todos estos aspectos que hay detrás de un análisis, y es que nos estamos convirtiendo en consumidores creadores. Evidentemente no es lo mismo que yo tome el teléfono y me ponga a grabar un TikTok con un conocimiento técnico, con un conocimiento de qué quiero transmitir, de qué quiero contar, a que simple y sencillamente lo haga, ¿no? La gran diferencia entre una persona que entiende, como
todos los aspectos de un producto audiovisual, pues va a ser algo infinitamente mejor que alguien que simplemente agarra el teléfono y se pone a grabar algo. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque estamos también viviendo en esta transición entre ser solamente consumidores de algo a ser consumidores y creadores. Entonces, bueno, por ahí ya también se está hablando de que para allá vamos, ¿no? Para un mundo en el que nosotros mismos seamos creadores de muchas de las cosas que hay en Internet. Ya estamos ahí. Entonces, es muy importante que cualquiera se acerque al análisis, se acerque a la crítica, se acerque a diferentes cuestiones técnicas que tienen que ver con el cine, porque somos consumidores creadores. Ya dimos, digamos, ya estamos dando ese paso de una cuestión pasiva a una cuestión activa. Gracias, nos vemos. Bye. Y ahora nos toca a nosotros analizar nuestra película favorita. No se preocupen, no va a ser un análisis súper extenso. ¿Recuerdan la pregunta de cómo se relaciona el inicio con el final de la película que les hicimos hace unos minutos? Pues su trabajo en casa consiste en pensar o por qué no ver su película favorita y preguntarse eso mismo. ¿Qué relación tiene el inicio de la película con el final? ¿Tiene lógica? ¿Cumple el final con lo que se plantea al principio? La imagen, narrativa, sonido, puesta en escena y el montaje son congruentes y armoniosos en la película. No olviden dejarnos su película favorita y lo que analizaron en nuestras redes sociales. Listo. Entonces, con Tony Stark revelándose como un héroe ante el mundo, se cierra de manera precisa y directa el arco de personaje del protagonista, que deja de ser un narcisista egoísta para convertirse en el protector de los oprimidos. ¿Qué te parece? Que se nota que Iron Man es tu personaje favorito. Ay. ¿A qué correo hay que mandarlo? No sé. Pongo otra vez el video. Ok. Recuerden enviar su análisis a pelisdesuperhéroes@starmail.com antes del 5 de abril para poder participar. ¡Yay! ¿5 de abril? ¿De cuándo es ese video, Hugo? Del 12 de marzo. Bueno, por lo menos aprendimos lo básico de un análisis cinematográfico. Esperamos que les haya servido a ustedes, aunque el concurso ya no esté vigente. Es bueno saber cómo leer una película y no solo dejarnos guiar por nuestros gustos. Si aprendemos a apreciar sus elementos, podremos disfrutar tanto del cine comercial como del cine de autor. Finalmente, un buen producto nos divertirá, pero también nos hará reflexionar. No solo sobre lo que vemos, sino lo que consumimos y así podremos exigir mejores contenidos. Bueno, ¿qué te parece si te invito una paleta de hielo para la desilusión? Bueno, pero que sea de grosella. Y ve tú porque está lloviendo. Ok. Ay, Huguito, Huguito.